Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Te saludo a la distancia, mi nombre es Ezequiel y es un privilegio enorme para mí continuar con esta serie de temas sobre la política que hemos estado llevando ya sobre algunos días. Entonces, pues como vimos en el episodio anterior, pues vamos a hablar hoy también acerca de la motivación de los que aspiran a cargos públicos. Entonces, pues como son tiempos electorales, yo considero y es pertinente hablar sobre esto. Hoy fíjate que hoy por la mañana que estaba abriendo una red social, yo veía dentro de todas las publicaciones que había un video de un coro y el coro pues estaba interpretando un canto, ¿no? El canto en sus primeras líneas dice: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Te lo vuelvo a repetir. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. La Biblia es realista sobre la política. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay porciones, historias, relatos que hablan acerca de esto, de la política. Pero algo especial sucede en los evangelios, pues la visión de Jesús es extremadamente realista sobre la política. Jesús da otra visión acerca de la política, da otras enseñanzas que obviamente van acorde con toda la escritura, con todo el relato sagrado, pero él las baja y las contextualiza a su tiempo. Entonces, hay un relato en Lucas 4 que habla sobre la tentación de Jesús. En esa historia, en ese momento, en esa escena, está el adversario y está diciéndole a Jesús algunas cosas. No están teniendo un diálogo, pero también una confrontación. Entonces, el adversario le dice a Jesús: a ti te daré todo aquello que des, porque a mí ha sido entregada. Y yo pues tengo esa potestad para darlo. Pero te lo voy a dar con una condición: si te postras y me adoras. Este término de postrar y adorar no es una palabra nada amable, porque el adversario no le está pidiendo a Jesús que se arrodille y que ponga su frente en el suelo y hacia él. No, esto no le está pidiendo. Lo que en realidad le está pidiendo a Jesús es que, mira, Jesús, no necesito que estés y te concentres en hincarte y en poner tu frente hasta el suelo, sino solamente en que agaches un poquito tu cabeza, un poquito, lo más mínimo, y que dobles un poco tus rodillas, solamente eso. Entonces, si haces eso, Jesús, tú vas a aceptar pactar conmigo, tú y yo vamos a tener un trato. En otras palabras, a veces así surgen los negocios. Pues aunque sabemos que no es correcto, aceptamos doblar un poco las rodillas, ¿no? Agachar un poco la cabeza. Aceptamos transar un poco. El adversario es incurioso porque se mueve aquí como pez en el agua, ¿no? Sabe por dónde meterse, por dónde atacar. Y él sabe que si él sabe que puede dar generosas formas de poder a cualquiera que esté dispuesto a doblar un poco las rodillas, agachar un poco la cabeza o a llegar a ciertos pactos. Si uno hace eso, ¿el adversario puede dar poder? Claro que sí. Pero fíjate, la respuesta de Jesús es muy clara y es bien contundente, es directa. Pues cualquier tipo de pacto, cualquier tipo de transacción en determinadas situaciones, dice Jesús que es restarle a Dios la adoración que solo Dios merece. El segundo relato del que quiero hablarte hoy está en Mateo 20. Y pues aquí hay una discusión, ¿no? Se encuentra en la historia una discusión sobre lo que son los gobiernos y lo que es la política. Y pues este relato tú y yo deberíamos tenerlo bien presente. Aquí Jesús se va a proclamar como Mesías. Él va a decir: sí, ya llegó el momento de hacerlo.
Y entonces 2 de sus discípulos le dicen, no, pues ¿sabes qué, Jesús? Yo quiero que nos des el asiento de tu lado izquierdo y de tu lado derecho. Queremos los 2 mejores ministerios en el reino de Dios. Sucede un diálogo entre los 2 discípulos y Jesús, pero a partir del versículo 24 en adelante, y específicamente en el 25, va a haber algo contundente sobre la política. Dice Jesús, ¿no? Todos sabemos que los gobernantes de las naciones controlan las naciones. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. Esto pues es también contextualizando ahora lo que dice Jesús, ¿no? Porque pues la palabra que también se encuentra allí pues no es nada amable, ¿no? En el contexto en donde se da, porque pues es curioso cómo Jesús les dice esto a sus discípulos, porque ellos no están pidiendo algo malo, pero sí algo egoísta. Mira, te voy a leer textualmente lo que dice. Así que Jesús los reunió a todos, es decir, a los 12, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Es por eso que también se puede entender esto que te dije hace un momento. Todos sabemos que los gobernantes de las naciones, pues bueno, controlan a las naciones. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. Pero Jesús dice algo interesante. Más en ustedes no va a ser así. En ustedes esto que como creyentes y que también van a ocupar algún cargo público no va a ser así. Ustedes no. Ustedes lo van a hacer de otra manera. Porque en el reino no funciona así. En esta parte de nosotros como creyentes no funciona así. En la mayor parte de nuestro país los funcionarios y públicos, ¿no? Aquellos que tienen un cargo público, pues es como que ok, yo voy a pactar con alguien un poco para que pueda meter delincuencia y entonces a mí me va a dar un poco de dinero, un poco de los despojos. Pero esto tampoco va a ser así en el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y segunda, dice Jesús, ustedes no están llamados a servirse del pueblo, sino a servirlo. ¿Pero por qué, Jesús? Porque es el ejemplo que yo les he dado. Con este relato Jesús nos enseña que uno tiene que servir, y esa debe ser la característica de uno antes que ser servido. Y en el relato de la tentación nos enseña Jesús que no hay que doblar la rodilla ni un poco, ni agachar la cabeza un poco ante un trato, un pacto que le reste adoración a Dios. Quiero terminar con algunas conclusiones y responder al tema en cuestión. ¿Cuáles deberían ser las motivaciones de los que aspiran a cargos públicos? En primer lugar, por estos relatos que hemos revisado el día de hoy, también en el episodio anterior, pues es la transformación de su sociedad, ¿no? Ese debe ser un motivo que mueva a quien aspira a un cargo público, la transformación de su ciudad. Tenemos muchos problemas en México en concreto. Entre algunos pues se encuentran el analfabetismo, ¿no? Aquellas personas que no saben leer ni escribir. Y fíjate, ahorita en esta pandemia, aquellas personas que educan estuvieron y están haciendo un aporte a la sociedad que seguramente es y fue y ha sido mucho más importante que toda la inmensa mayoría de la gente que se pueda sentar en una asamblea nacional a decidir, ¿no? y a realizar propuestas. Aquellos maestros que han enseñado, yo creo que hicieron algo mejor, educar a la gente. En este país pues también tenemos problemas, ¿no? Como el alcoholismo, mujeres abandonadas, violentadas, niños y adolescentes violentados, drogadicción. Hay hoy en un tema bien sonado y también bien que es interesante y el cual debemos abordar es acerca de los abortos, ¿no?
O sea, sí estamos en contra de eso, pero también hay que atender a las mujeres que piensan en abortar. Hay muchas necesidades que más bien necesidades que hay en la sociedad y necesitan una transformación. Tal vez no podamos hacer todos, ¿no? Claro, o sea, no podamos solucionar todos los problemas. Pero sí, creo yo que podamos realizar por lo menos una de estas. Visitar ancianos, niños, atender a personas que están solas en un hospital, ¿no? Porque esto es lo que va a cambiar esta sociedad. Mucho más de lo que pueden hacer ciertos partidos políticos en sus promesas de campaña. Al fin de cuentas, solo esas son promesas. ¿Y cuántas de esas se cumplen? En segundo lugar, yo creo que otra motivación que debe tener aquellos que aspiran a ocupar un cargo público es votar por valores y no por partidos, ¿no? Bien sabemos que en una asamblea nacional, diputados, senadores, pues votan, ¿no?, por ciertas propuestas que se lanzan. Entonces nosotros como creyentes defendemos la vida, la familia, la libertad y la regeneración moral de una sociedad. Y no defendemos a este o a cualquier partido, porque pertenecemos a la familia de Cristo. Y una tercera cosa, ¿no?, que también considero que es una motivación que deben tener aquellos que aspiran a cargos públicos, es el servir con amor. Lamentablemente, ¿no?, y desgraciadamente ha habido una mala educación en cuanto al servicio cristiano, pues creemos que el servicio cristiano es lo que otros ven, lo que otros admiran, lo que otros pueden alabar, ¿no?, lo que hace que uno se sienta superior. Pero eso no es una enseñanza cristiana. Una enseñanza cristiana es que uno debe servir a Dios con amor. Dios puede hacer grandes cosas cuando la gente se hinca de rodillas. ¿Recuerdas el himno, el canto que yo te mencionaba al principio? Bueno, Dios puede hacer grandes cosas cuando la gente se hinca de rodillas, cuando ora, busca su dirección y deja que Dios la conduzca y lo impulse para lo mejor en este país. Lo que verdaderamente importa: sirve a Dios y al prójimo y va a servir a la sociedad. Es aquel trabajo que ustedes hagan por amor hacia aquellas personas que tienen una necesidad. A pesar de que, pues bueno, es posible que la gente a la que uno ayuda no sepa nunca que ustedes lo han hecho. Hay que ayudar a la gente a que la gente no se sienta sola, comunicándoles el amor y la esperanza de Jesús. Y eso va a ser mucho más importante que la hora que yo pueda estar allí en un púlpito arriba enseñándoles, aunque no lo crean, de verdad que sí. Dice Pablo en Corintios 13 que lo único que va a quedar y que permanece al final es la fe, la esperanza y el amor. Pero dentro de todo eso lo más grande es el amor. Si realmente quieren los funcionarios públicos cambiar a esta sociedad, transformarla y realmente servir al Señor y al prójimo, sirvan con amor y por amor. Esto es lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña Jesús. Cuídate, ten un buen día y nos vemos en la próxima.